Saludos, qué gustos a estar de nueva cuenta con ustedes en la plena Semana Santa, pero aquí estamos, firmes y adelante, como buenos siervos de la comunicación, ¿verdad? Qué gusto acompañarlos en medio de estas vacaciones de verano, pero también en medio de una situación difícil que están enfrentando las economías de todos los países, no solamente en el continente, no solamente en la región. Estados Unidos, los países europeos están enfrentando también los efectos de esta situación que impera en el Medio Oriente. De hecho, en este momento también están reunidos los países del G7 analizando las medidas que se van a adoptar para hacerle frente al impacto de los altos precios de los combustibles. Aquí estamos de nueva cuenta en Foros HRNTSI dándole las gracias por acompañarnos, con el saludo para nuestra querida Jackie Redondo. ¿Cómo está, licenciado? Es un gusto estar con usted analizando uno de los temas que cada lunes, créame que cada lunes nosotros sufrimos y nuestros bolsillos también sufren. Vamos de inmediato a saludar porque sí que vamos a analizar con especialistas en la materia este tema, el tema de generación de políticas en materia de energía y su influencia para mitigar las alzas en el precio. Vamos a ubicarnos específicamente en Washington, D.C., en donde se encuentra el hondureño Edgar Aguilar, que es investigador y especialista en energía. Bienvenido. Buenos días, Jackie. Buenos días, Juan. A los panelistas también un gusto conocerles. Es pues un gran gusto estar acá hablando de la situación energética, cómo esto afecta a Honduras y pues hablar de los diferentes campos, tanto en el campo de la electricidad como de los combustibles. Muchas gracias por el espacio. Bien, muchas gracias a usted. Vamos ahora con el asesor de Energía y Economía de México, Ramsés Pech, además reconocido como uno de los 100 líderes del sector energético en México por la revista Petróleo y Energía. Es un enorme placer que usted esté con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, gracias por la confianza y poder aportar algo a todos nuestros países de América Latina y ver cómo podemos comportarnos ante estos nuevos cambios geopolíticos que vienen. Bien, muchas gracias. Nos ubicamos ahora en un vecino país, nada más y nada menos que en Guatemala. Allá se encuentra en Guatemala el ingeniero Erwin Rolando Barrios Torres. Él está en Houston, pero él es de nacionalidad guatemalteca. Y él, viceministro de Energía y Minas, encargado de las áreas de hidrocarburos y minería de Guatemala. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Esta coyuntura internacional de precios de combustible nos convoca para conversar cómo estamos abordando el tema. Qué bueno, como dice usted, mi querida Jackie, un panel de lujo, ¿verdad? De lujo tenemos hoy un panel. Esperamos que las autoridades pongan mucha atención a lo que hoy se va a discutir acá. Al final lo que uno trata de lograr, de incidir con la presencia de invitados del perfil de los que tenemos hoy, es que tomen nota, que lo que nos aportan en cuanto a sugerencias, recomendaciones, más allá del análisis, es de que estas recomendaciones puedan incidir en la agenda de quienes toman las decisiones en Honduras. Honduras, como sabemos y como pasa en uno que otro país, sigue dependiendo fuertemente de la energía térmica. Y yo le pregunto a Edgar Aguilar, como investigador, como experto, ¿por qué a nuestros países o a países como Honduras les ha costado más migrar de esa matriz y no seguir dependiendo tanto de la energía térmica, que es más costosa? Edgar, buenos días y le escuchamos en el análisis aquí en Foros HRNTSI. Sí, pues esta es una buena pregunta y especialmente considerando que nuestro país está en una área privilegiada en cuanto a recursos naturales. Tenemos mucho sol, tenemos mucha agua, ¿verdad?, para la generación también hidroeléctrica, pero no hemos sacado total provecho de eso.
todavía 55% de la energía que consumimos de diferentes formas viene de los combustibles fósiles. Bueno, en la electricidad esto se ha dado porque todavía vivimos en el pasado, ¿verdad? Tenemos plantas con tecnologías antañas y esto en gran medida se ha dado porque nuestra empresa de energía eléctrica no atrae la inversión privada y tampoco tiene la capacidad de hacer las Fíjese, inversiones necesarias en nuevas tecnologías. Y lo mismo ha pasado pues en general en todo el sector con políticas que no han sido claras ni han tenido un horizonte para tener una matriz más limpia. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa de energía eléctrica más eficiente, más moderna, podríamos ir avanzando también en la electrificación del transporte. Pero por esto seguimos pues dependiendo tanto con la energía que genera la NE en sí, como con la gran demanda de combustibles fósiles porque no tenemos otras opciones. Muchas gracias. Y mire que aquí tenemos que ver y que tenemos que hacer un análisis sobre estos errores que estamos cometiendo países como el nuestro, como Honduras, al depender tanto de la energía térmica. Y esta pregunta va para Ramsés Pech. Bueno, creo que, a ver, yo creo que debemos de clasificar en dos puntos y separar cuestiones. A ver, la que estamos planteando hoy y que surgió en últimos años es la generación de la electricidad con cero emisiones, que es la utilización de energías renovables o energías limpias en un momento dado. Pero debemos de ser muy claros. La parte de la utilización de los combustibles fósiles, cuando menos unas 4 o 8 décadas más, se van a seguir utilizando en el mundo. Va a haber alternativas, sobre todo porque debemos de recordar que los combustibles fósiles, principalmente el petróleo crudo, del total de la demanda de más de 100 millones de barriles que se consumen en el mundo, el 80% se utiliza para la refinación y para obtener combustible, sobre todo en la parte del transporte. Hoy en día hemos observado ciertos cambios geopolíticos en los principales países que producen carros eléctricos, que es una parte fundamental para transitar por la cantidad de combustible que se quema todos los días hoy en día en la parte del transporte. Y vemos que Estados Unidos ya cambió en la parte de su estructura a tener una utilización más de combustibles fósiles. China está batallando para poder exportar sus carros eléctricos debido a que su mayoría de su demanda de carros eléctricos lo consumen en forma interna. Y aterrizando aquí en América Latina, creo que debemos de entender lo siguiente, es que nosotros vamos a seguir todavía dependiendo de los combustibles fósiles, ya sea para el transporte o la generación de la electricidad, pero debemos buscar alternativas que pudieran en un momento dado tener energías sobre todo limpias. Y una de las partes que yo estoy analizando, yo estoy aquí en Estados Unidos ahorita, es la parte de la parte nuclear y en nucleares modulares. He estado haciendo varias investigaciones sobre la parte nuclear, pero pequeñas modulares, y hemos observado que se está haciendo un incremento bastante en los Estados Unidos, sobre todo por la política que ha puesto el presidente Trump, de que de los centros de datos tienen que tener su propia planta de generación de electricidad. Y hoy, ante los cambios que estamos viendo, sobre todo el continente americano, hacia una alineación energética y política, creo que Honduras y parte de todos nuestros países de América Latina deberíamos estar integrados a la nueva posicionamiento geopolítico que va a venir después de la posguerra que estamos obteniendo hoy en día. Bueno, Guatemala no escapa de los efectos del impacto que está en este momento provocando los altos precios de los combustibles impulsados por este conflicto en el Medio Oriente. Quiero contarle, ingeniero Barrios, que hoy, para el caso en Honduras, el precio de los carburantes, sobre todo en derivados como el diésel, que es lo que he leído yo, más ha impactado en el precio en Guatemala, pues hoy inició con un aumento de casi 10 lempiras, la moneda nacional, lo que realmente ha encendido las alarmas por los efectos que esto tiene, por el fuerte impacto económico, el fuerte impacto en el poder adquisitivo de las familias, el elevado costo de la vida que comienza a manifestarse. ¿Cómo le ha hecho en principio, para poner en contexto la situación en Guatemala? ¿Cómo le ha hecho
frente el gobierno de Guatemala, usted es subsecretario de Energía. ¿Cómo le ha hecho el gobierno en este momento para tratar de mitigar el fuerte impacto que está derivándose del aumento en el precio de los carburantes? Guatemala, ha venido experimentando un incremento de hasta un 30% en el precio de los carburantes. Viceministro Barrios Torres. Bueno, mire, la verdad es que el mercado guatemalteco es el mercado de combustibles en Guatemala, es el que tiene como base la libertad de mercado absoluta. En ese sentido, la capacidad de maniobra del gobierno para reaccionar a esta volatilidad que hoy nos tiene abrumados como sociedad es prácticamente nula. En condiciones normales, el mercado funciona muy bien y es un referente regional en tema de competitividad de precios, pero no estamos preparados para estas circunstancias. En tal sentido, el presidente de la República ha apoyado las mociones, las iniciativas de ley del partido oficial en cuanto a la presentación de un subsidio a la gasolina y a la gasolina regular principalmente y al diésel, que es el que está más afectado. Y estas propuestas están siendo discutidas en el legislativo. Las medidas directas que puede tomar el presidente y que ha tomado es darle prioridad en los puertos a los buques que traen combustibles para reducir el impacto del fondeo de los barcos, que a veces pasan de los 4 días y ha llegado a los 130, 140 mil dólares por día el efecto en el galón del consumidor final. Entonces, con esta primera medida hay un impacto de 1 quetzal y hasta de 2 quetzales, dependiendo del tiempo de espera y del tamaño del buque, ¿verdad? Para el consumidor final. Luego hay otras medidas que se están planteando, como el teletrabajo, pero todo lleva un trámite ante el legislativo. Bueno, en su momento se consideró la eliminación, no sé si finalmente esto se concretó, me gustaría que nos lo informaran, del impuesto de distribución, que también es otro componente que en Honduras para el caso tiene un fuerte impacto. ¿Se logró avanzar en el tema de la eliminación del impuesto de distribución? Se habló también de otras medidas para estabilizar el precio en el galón de hasta 4 quetzales con 60 centavos. ¿Cómo finalmente se implementaron o no estas medidas, ingeniero Barrios? Mire, como le decía, las capacidades de maniobra del Ejecutivo son limitadas, porque la ley no le permite incidir directamente sobre los precios son libres y resultan de la actividad privada y de la competitividad del mercado. Las mociones presentadas o las propuestas presentadas por el partido Semilla y otros partidos básicamente redundan en coinciden en el monto y el plazo. Monto 1.500 millones de quetzales, plazo entre 2 y 3 meses. Aplicados a 10 quetzales u 8 quetzales de reducción al precio del diésel y 5 quetzales a las gasolinas. La discusión al final resultó en si la manera de hacerlo es quitando los impuestos temporalmente, que es el impuesto a la distribución de petróleos y el IVA, o un subsidio. Y esa discusión no llegó a consenso y por eso aún no tenemos una ley aprobada que nos permite implementar este beneficio a la población guatemalteca. Bueno, y mire que aquí en Honduras
Muy poco, muy poca generación de energía renovable vemos. No hay incentivos inclusive para muchas personas que se dedican a la inversión de energía renovable. Aún no hemos visto una medida que el gobierno vaya a utilizar para poder paliar la crisis, porque hemos visto medidas como el teletrabajo, Edgar Aguilar, que esto es para la reducción del consumo de combustibles, pero aún no se ha visto alguna medida por parte de las autoridades de energía sobre qué se va a hacer y sobre si va a aumentar o no va a aumentar la tarifa. ¿Será que nosotros, los hondureños, estaremos pagando esos grandes errores del pasado en el tema de la generación de energía? Sí, bueno, y lo venimos pagando cada verano, ¿verdad? Cuando es abril, sabemos que, vaya, en el sector eléctrico, por ejemplo, los apagones incrementan y el calor, ¿verdad? Está ahí, entonces es bastante difícil y eso es para quienes tenemos acceso a electricidad en este caso. Luego está esa batalla constante de expandir el acceso, siempre hablando de electricidad, a pues una gran parte de la población que todavía no la tiene. Somos el país en Centroamérica con el menor acceso a la energía eléctrica. Y luego pues tenemos ahora este shock en los combustibles y en cierta forma lo que estamos experimentando ahorita en Honduras, aún comparado a nuestros vecinos o a lo que globalmente se está viviendo con el incremento de los combustibles, es que en los últimos años en realidad no estábamos viendo la realidad. No, los precios de los combustibles estaban altamente pues alterados y de esa manera entonces ahora que vemos un shock global en el suministro, no solo estamos pues experimentando tal vez la transición a un mercado que refleje precios reales, pero también estamos experimentando pues estos incrementos y volatilidad tan alta. Y de acuerdo, y aquí ha faltado pues una visión y un plan claro de cómo transicionar el país fuera de la dependencia de los combustibles fósiles en todos sus ámbitos, a pues energía que dependa más de los recursos que nosotros tenemos y que nos expongan menos a, pues esta volatilidad internacional. Y pues ya se hablaban ahora de algunas medidas, ¿verdad? Hay herramientas que se tienen. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los subsidios, que el gobierno pues ahorita ya ha respondido con decir que va a cubrir el 50% de los incrementos. Creo que medidas como estas, pues en corto plazo tal vez pueden ayudar un poco, pero en realidad este tipo de medidas siempre las hemos visto y nunca pues arreglan las situaciones de fondo en cuanto a pues protegernos de esa exposición a la alta volatilidad. En ese sentido, este tipo de subsidios tiene que darse para un tiempo debido y muy focalizados. Es importante que se apoye más cuanto al acceso a combustibles para quienes lo usan para usos productivos. Por ejemplo, también con el transporte público es importante pues dar prioridad a esto y por otro lado no incentivar en estos momentos el uso no productivo de combustibles que importamos. A la par de esto, ¿verdad? Hay que considerar también... Disculpe ¿sí? que le interrumpa. Habló de subsidios y hay algunos especialistas que vienen y dicen, no, los subsidios no es la solución. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque criticábamos en el gobierno anterior la cantidad de subsidios que ellos daban y no habían propuestas sobre la mesa. Así es, pues los subsidios, como lo dije, no son una solución real y parte más bien del problema que estamos sintiendo ahorita es porque en los últimos años no estábamos viendo los costos reales y en general algunas organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ellos aún dicen que para disminuir el descontento social, lo importante también es tener fórmulas claras y transparentes de cómo se calculan los precios, hacerlos esos públicos y luego porque los ajustes sean graduales. Esto creo que nos acostumbraría pues entender los precios de acuerdo a las situaciones del mercado, pero ahora, mientras estábamos viendo una transición a precios que no eran transparentes, también se vino este shock global y eso en resumen también muestra cómo los subsidios al final no son la solución real.
Hay otros temas, ¿verdad?, que se pueden incorporar acá. Una, ¿verdad?, esas reglas claras de fijación. Otro, ese tema de los impuestos que se ha mencionado. Yo no, bueno, por una parte en Honduras tenemos un impuesto bien alto para los combustibles, ¿verdad? Yo no creo que es necesario cancelarlo, pero creo que sí es necesario evaluar, por ejemplo, una solución de impuestos flexibles en los combustibles que se ajusten de acuerdo a las condiciones globales del mercado para, pues, protegernos un poco a los consumidores de la volatilidad. Sé, por ejemplo, que México tiene algo parecido a este mecanismo. Otros mecanismos podrían ser como fondos o bandas de estabilización de precios. En Colombia, por ejemplo, en Chile tienen fondos que cuando los precios están fuera de una banda, este fondo se usa para cubrir esa diferencia, y cuando los precios están por debajo de lo proyectado, este fondo pues se recapitaliza. Esto pues pues nos protege un poco de esa gran volatilidad, y además también protege las finanzas públicas, que al final es donde llega y de alguna forma tenemos que pagar todo esto. Sí. Bueno, a propósito, Ramsés ha sido reconocido como uno de los 100 líderes del sector energético en México por la revista Petróleo y Energía. Al igual que le conversábamos también con el viceministro de Energía y Minas de Guatemala, ¿cómo está haciendo México para salir de esta situación de emergencia a través de ajustes graduales hacia estrategias para mediano y largo plazo? Aquí, como bien lo conversábamos con el señor Pech y con el ingeniero Barrios, en Guatemala, pues, al igual que Honduras, al igual que lo están haciendo otros países, es la vía de los subsidios, de las exoneraciones fiscales para hacerle frente a como la estrategia inmediata o como las medidas inmediatas para enfrentar este pico de volatilidad que nos está causando muchos problemas. Todos coincidimos en que se trata obviamente de medidas apagafuegos, pero más allá de esto y más allá de seguir ponderando en el análisis si es bueno o es malo los subsidios, las exoneraciones fiscales, entiendo que es la medida más inmediata para enfrentar los efectos, el impacto de esta situación. Bueno, yo creo, a ver, si me permiten, yo creo que en Honduras se están concentrando mucho sobre el precio del combustible y sobre todo para la parte del transporte que se utiliza. Ustedes consumen no más de 35,000 barriles más o menos en forma diaria de los diferentes combustibles, y el impuesto que ustedes más o menos tienen está entre un 20 y un 20, más o menos entre un 20 y un 25% del impuesto por cada litro que están cargando en las estaciones de servicio. Y el principal problema que se tiene en la constitución del precio en Honduras es que el 76% más o menos está referenciado al valor que tienes en las terminales donde venden este producto. Es decir, como se importa la mayoría del producto, uno de los factores fundamentales que afecta a Honduras es que el 100% de los combustibles son importados, y por ello se les incrementa demasiado el costo porque está incluido la logística y de dónde provenga. En México, la diferencia que se tiene es que hace unos años se importaba casi más del 60% de los combustibles, hoy se está importando no más de 40%, se ha reducido por la implementación de las refinerías e incremento de inversiones y una nueva refinería que todavía no está funcionando al 100%, pero bueno, esperemos en los próximos meses empiece a funcionar. Y el mecanismo que se tiene en México es lo que llamamos nosotros el impuesto de valor especial, el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instala cada año un valor máximo de este impuesto, y dependiendo de las características del mercado es como está dando un estímulo o una reducción en cuanto al pago de los impuestos. En México ya no existe subsidio desde el año 2015, sino existe un estímulo de acuerdo a cómo se vaya comportando el mercado. Y en estos últimos días hemos visto que en el impuesto que se paga en México, por ejemplo, de la gasolina regular, estaba el impuesto al 100% de 6.70, y hoy casi está a 5, más o menos 5 pesos. El diésel estaba a más de 7 pesos mexicanos el impuesto, y hoy está en 2.18, y se han mantenido los precios con esta volatilidad que se tiene. Yo creo que, si ustedes me lo permiten, Honduras está desaprovechando un buen momento, en este momento que está la guerra,
porque hoy, como estamos viendo la alineación, sobre todo de Venezuela con Estados Unidos, estamos viendo un posible cambio en Cuba en cuanto a la actividad, sobre todo en la industria de hidrocarburos, a tener 4 refinerías. Veo que están perdiendo ustedes la oportunidad en Honduras de poner una refinería en los puertos que ustedes tienen, derivado de que hicimos un análisis. Ustedes tienen el puerto de Cortés y el puerto de San Lorenzo, y en esos tienen ustedes tanto costa como en el Pacífico, como en el Atlántico y creo en el Caribe, perdón. Y creo que ahí una parte fundamental para reducir los precios es que necesitan instalar una refinería pequeña, no de 100,000, 200,000, una refinería inicial modular de 30,000 barriles, implementar plantas de gas natural licuado, no solo para la producción de generación de electricidad, sino para la implementación de manufactura. ¿Qué es de manufactura? ¿Por qué digo esto? El gas natural contamina menos de los combustibles fósiles que se tiene hoy en día, pero creo que en Honduras se necesita hacer un cambio constitucional sobre una transición energética en donde esté plasmado a nivel constitucional el plan que tengan estratégico hacia largo plazo. ¿Qué he visto yo en Honduras que estuve revisando? Es que cada administración que llega del gobierno cambia las políticas y la estructura, y esto significa que hay una renovación continua de la política energética en el país. Se necesita a nivel constitucional decirle, de aquí a aquí vamos a llegar, y cualquier administrador que llegue no lo cambie. Ustedes tienen una posición envidiable en Centroamérica, tienen 2 frentes de agua, tienen una cercanía a Venezuela, podían convertirse en una parte para poder importar petróleo crudo de Venezuela a aras que hoy Estados Unidos es el que está controlando, por así decirlo, el petróleo de Venezuela. Pueden comprar petróleo de Estados Unidos ligero, hacer una mezcla y tener una mayor cantidad de gasolina. Eso es lo primero. Lo segundo es que si ustedes quieren tener una mejor generación de electricidad, necesitan atraer inversión no para generar la electricidad, sino primeramente es como el caso del huevo o la gallina. ¿Qué pongo primero? ¿La generación de la electricidad o la manufactura o industria? Creo que hay que atraer primero a la industria y decirle que hay un plan estratégico para instalar ciertas plantas, ya sean renovables, eólicas. Ya teniendo esta estructura de costos, importantísimo, estuve revisando las líneas de transmisión y distribución, tienen muchos problemas en las líneas de distribución, se necesita hacer inversiones porque de nada va a servir que puedan hacer o atraer plantas de generación de electricidad si no pueden transitar la electricidad a través de las líneas de transmisión y distribuirlas, ya sean los hogares, industria o el comercio que se tenga que generar. Entonces, lo que yo veo en Honduras es que se están focalizando mucho en el precio de los combustibles fósiles ahorita. Yo creo que deberían de focalizarse desde mi punto de vista y con el debido respeto en un plan estratégico de largo plazo constitucional que ayude a una transición no solo de generación de electricidad, sino transitar a utilización de combustibles fósiles, energía nuclear y la forma de cómo van a tener la atracción, sobre todo hoy que posiblemente Honduras ser parte hoy de nuestra nueva estructura de una alianza estratégica en el continente americano ante las instancias que estamos viendo de la posguerra, está en una buena posición, y yo creo que debería Honduras focalizarse principalmente en un plan de largo plazo constitucional, que no lo cambien, porque cualquier administrador que llegue y lo cambie, vuelve a repetirse y se reinicia el ciclo. Bueno, y como usted lo dice, aquí a cada 4 años estamos cambiando de plan, de proyecto, porque hace un par de años se hablaba sobre este tema. Aprobaron en el Congreso Nacional incentivos para generadores de energía limpia. Sin embargo, vino el nuevo gobierno y todo esto volvió a cambiar. Y siempre se aprende de las experiencias y de las buenas experiencias que puedan tener los gobiernos hermanos, más que todo aquí en Centroamérica. Desde su rol en el Ministerio de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, ¿qué políticas públicas se han implementado para poder mitigar este impacto en el alza de los combustibles y el impacto que esto tiene en la generación de energía? Bueno, mire, Guatemala tiene un mercado eléctrico referente. De hecho, ahora mismo estamos terminando la semana pasada la licitación PEG 5, que es la licitación para la adquisición de contratos de generación de energía eléctrica. Fue bastante exitosa. La verdad es que llegaron más de 50 oferentes, se hicieron adjudicaciones a más de, creo que casi 50, no tengo los números,
y la mayor parte es renovable para entrar en el 2030-35. Lamentablemente, lo esperado como energía base, que era de gas natural, que se esperaba unos 750 megavatios, y llegaron ofertas alrededor de 600, no se concretaron. En ese sentido, pues nos queda una tarea pendiente. Así pues que en respuesta a su pregunta, Guatemala siempre está haciendo las oportunas licitaciones para mantener garantizado el suministro a los usuarios de energía eléctrica, ya sean domésticos, industriales y comerciales. El problema que estamos teniendo y que es la misma política de lanzar una licitación es en el tema de transmisión, como lo decía el señor Ramsés. La transmisión en Guatemala se ha convertido en el mayor valladar. Hoy por hoy hemos lanzado la PET 3, es el Plan de Expansión de Transmisión 3, sin haber tenido éxito. Y la dificultad está básicamente en el tema de los permisos y servidumbres que necesitan las líneas para poder atravesar todos los territorios. Hay oposiciones comunitarias, de propietarios, posiciones de abuso ante la posibilidad de obtener dinero del paso de las líneas y también de las municipalidades. En ese sentido, actualmente hay una propuesta en el Congreso de la República que está tratando de generar una condición especial para que toda esta generación que se está contratando pueda finalmente conectarse a través de líneas de transmisión. Esperamos que esta propuesta sea exitosa y que se pueda aplicar para el PET 4 que estamos preparando para este año. Pudiera decir tres medidas de políticas públicas que se están implementando para mitigar el impacto del alza a los combustibles en la población. ¿Cuáles serían esas tres medidas que nos diera hoy? Bien, de cara a la situación actual de incremento del precio del combustible, principalmente para el transporte, ya le mencionaba yo las propuestas de subsidio, sí, ¿verdad? Ya sea por exoneración de impuestos o por subsidio. Nuestra posición como gobierno es hacer subsidio, esa es una. La otra medida es darle prioridad a los barcos, a los buques petroleros, sí, que traen combustible, esa es otra. Y el teletrabajo que está también preparándose para lanzar y hacer la propuesta ante el Congreso. ¿Les funciona a ustedes el teletrabajo? Porque miren que aquí en Honduras han implementado esta medida del teletrabajo y hay muchos que pues dudan sobre si funciona o no funciona. ¿Cómo está en Guatemala, aparte del tema del teletrabajo en el sistema público, en el tema de educación? Porque aquí en Honduras también aplicaron las clases en línea para el sistema público en los últimos 3 días de la semana anterior. Mire, no es mi ámbito el tema de la educación, pero en las discusiones que he tenido, las distintas posibilidades de paliar esta situación, el tema de educación es algo que no se va a tocar. En principio, porque es muy complejo, es decir, básicamente afectamos a las familias completas, implica cambios de horarios, maestros especializados, es complejo, de verdad, es difícil de implementar por el tema de organización familiar. Sí. En cambio, en el teletrabajo, en principio, el señor presidente pensaba en el teletrabajo para el sector público y luego dejarlo como una opción para el sector privado. Pero sí, durante la pandemia se demostró la funcionalidad, no de la totalidad de los puestos. Hay puestos que su naturaleza es inherente a la presencia física, pero hay varios trabajos y muchos que son de carácter administrativo y que pueden estar a distancia. Hacemos nuestra primera pausa en Foros HRNTSI. Seguimos con Edgar Aguilar, Ramsés Pech y Edwin Rolando Barrios. Seguimos en Foros HRNTSI. Nos acompaña desde Washington Edgar Aguilar, es un hondureño experto, investigador en temas de energía.
A la distancia, Edgar, y atisbando a ver en el contexto regional sobre las medidas inmediatas que se han adoptado desde México para acá, ¿en qué tal vez se está o se ha quedado corto el gobierno de Honduras, más allá de entender y de tener claro que estamos hablando de medidas inmediatas frente al problema inmediato? Avanzar después en políticas públicas, en estrategias, como por ejemplo alguna vez tendrá que plantearse un gobierno de turno aquí en Honduras, la instalación de una refinería o como alguna vez la pudimos tener acá. ¿En qué se ha quedado corto? ¿Qué más debió hacer hasta este momento, toda vez que este conflicto en el Medio Oriente parece que nos va a tomar más tiempo del que el presidente de los Estados Unidos había en principio contemplado? Sí, bueno, voy a empezar directamente con su pregunta, corto plazo, pero también quiero hablar un poco de la estrategia a largo plazo, mediano plazo, para que el próximo año no estemos en la misma situación, ¿verdad? Entonces, a corto plazo, creo que es importante revisar este tema del impuesto. Yo no necesariamente pienso que se deba de eliminar, pero sí pienso que es necesario evaluar la aplicación de un impuesto a los combustibles que sea flexible, como lo explicaba el señor Ramsés, de cómo se hace en México, ¿verdad? De que de acuerdo a las situaciones del mercado, este impuesto a veces sube, a veces baja, para de esa forma, pues, un poco proteger a los consumidores de lo grande de la volatilidad en el precio. Eso por una parte. Evaluar si se puede perseguir un impuesto que sea flexible y que en el momento de ahora entonces debería de ser más bajo de lo usual. Por otra parte, es importante que las reglas de la fijación de precios sean comunicadas transparentemente, que todos las entendamos bien, y esto también en los próximos meses creo que nos ayudaría a tener pues una idea de qué es lo que esperamos en cuanto al cambio de los precios. Además, con el tema de los subsidios, estamos en una situación complicada, la economía necesita moverse, entonces que se fijen estas medidas, pero que tengan una fecha de caducidad donde se revisiten, y también que se evalúe muy bien a los grupos que se benefician con estos subsidios y el tipo de subsidio. Y que ya están, ¿verdad? Ese 50% que se está absorbiendo, está también el subsidio a quienes consumen menos de 150 kilowatt-horas de electricidad. Ese subsidio hay que revisarlo, asegurar que llega de verdad a quien lo necesite y no a alguien que tiene un apartamento de lujo en una de las colonias pues más caras de la ciudad, pero que no pasa en el apartamento. Debe de llegar a quien de verdad lo necesita. Esto a corto plazo, pero mire, a mediano, largo plazo, a mí me preocupa que ya estamos en marzo, ya pasaron 2 meses, 3 meses del nuevo gobierno y todavía no tenemos claridad de cuál es la agenda en el tema energético, incluyendo el subsector eléctrico, que es mi especialidad, ¿verdad? Y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Lo decía también el señor Ramsés y también el viceministro en Guatemala. Parece que en estos países vecinos hay más claridad y más estabilidad en los mercados. Tal vez pues no es perfecto todavía, pero lo que pasa en Honduras es que vemos que cada administración trae su propia forma y sus propias ideas de cómo manejar el sector, y esto no crea pues un ambiente o la credibilidad para que se den las inversiones necesarias. Entonces, y al final, ¿verdad? Aunque yo quisiera que no, siento que al centro de esta problemática está la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pongámonos a pensar, si tuviéramos una empresa nacional de energía eléctrica moderna, eficiente, podríamos ver las inversiones que necesitamos en transmisión, en distribución, podríamos ver las inversiones que necesitamos en generación de energía limpia que no depende de los mercados internacionales, y de esta forma pues protegernos a esta volatilidad de los mercados internacionales. Entonces, yo esperaría, el gobierno es nuevo todavía, pero que en las siguientes semanas, en los siguientes meses, veamos un plan ejecutable
de cuáles son los pasos que se van a tomar para mejorar la institucionalidad y las reglas en los mercados energéticos del país para de esa forma pues garantizar precios más estables con las políticas necesarias de apoyo a los más vulnerables. Y acá hay otro tema importante, por ejemplo, en el tema de electricidad, está el tema de los consumidores calificados, ¿verdad? Que en 2022 hubieron algunos cambios dificultando la habilidad del sector privado para transar energía entre ellos y concentrando aún más la dependencia en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que todos sabemos que no tiene la capacidad de garantizar el suministro. Entonces, eso es lo que yo esperaría. Espero señales claras de lo que el nuevo gobierno va a hacer con el sector energético y esperando que sea pues una estrategia a largo plazo y no solo más curitas, digamos, de lo que hemos venido viendo, especialmente pues en los últimos años vimos que el tema de suministro se manejó con barcazas o con pues plantas, con la renta de plantas que al final fueron medidas muy caras. Necesitamos invertir en medidas sostenibles y duraderas. Solamente, Edgar, quiero que puntualicemos en este tema del impuesto, de los impuestos, porque, pues hombre, por esta vía no hay gobierno que no salte, ¿verdad? A través de los impuestos a los combustibles, los gobiernos captan entre 2.400 y 2.500 millones de lempiras. Entonces, no hay gobierno que vaya a decir, bueno, eliminemos o revisemos el impuesto o los impuestos, mejor dicho, a los combustibles. ¿Cómo concibe esta recomendación de la revisión a los impuestos de los combustibles? A partir del hecho de que, bueno, ese es tal vez la fuente, después de los impuestos normales, la fuente de financiamiento de un gobierno. Sí, fíjese, y yo estaba leyendo un poco y viendo algunas entrevistas de cómo se ha manejado esta conversación en el país en las últimas semanas y me parece que la conversación ha sido o eliminarlos o dejarlos, ¿verdad? Y creo que en realidad la solución está en el centro. No pienso que eliminar los impuestos a los combustibles es una solución pues sostenible desde el punto de vista fiscal, pero creo que se pueden aplicar medidas viendo a las experiencias de los países en la región de más flexibilidad, ¿verdad? Donde se estime pues el ingreso fiscal que no sea afectado negativamente, pero que también ayude a reducir los grandes impactos de la volatilidad cuando los precios están altos. Entonces, vaya, en resumen, ¿verdad? Un impuesto más flexible estaría recaudando más cuando los precios de combustible están bajos y estaría recaudando menos cuando los precios de los combustibles internacionales están altos. Y creo que se puede encontrar con un análisis y con los estudios técnicos debidos un punto en el que la recaudación fiscal no se vería negativamente impactada. Y al lado de esto creo que también es una revisión y una focalización de los subsidios, ¿verdad? Porque los subsidios también pues son gasto público. Entonces la mejor focalización de los subsidios e impuestos que pues sean más flexibles creo que ayudarían a reducir la exposición de los consumidores a la volatilidad sin afectar muy negativamente los ingresos a las arcas públicas. Bien, muchas gracias Edgar Aguilar. Y muchos economistas aquí en Honduras han propuesto esto, de tal vez no eliminar el impuesto que el gobierno gana por el tema de los combustibles, sino que tal vez disminuirlo. Nos vamos de inmediato a una pausa, pero cuando regresemos seguimos con foros HRN-TSI, generación de políticas públicas en materia de energía y su influencia para mitigar el alza en los precios del combustible a nivel internacional. Nos seguimos en foros HRN-TSI con nuestros invitados de lujo analizando el tema del momento a nivel de nuestros países. Ramsés, no sé si tenía algo sobre en lo que nos enfocamos en esta última parte,
El tema, bueno, nos hablaba de los estímulos fiscales que el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó en México como una de las medidas. Estamos, insisto, hablando de medidas inmediatas frente a un problema inmediato mientras avanzamos. Alguna vez vamos a tener que avanzar también como países, sobre todo en Centroamérica, en estrategias a mediano y largo plazo, ¿verdad? Que nos sirvan para enfrentar esta volatilidad cíclica que tiene consecuencias devastadoras. Nos hemos concentrado en esta última parte del tema de los impuestos, cómo este tipo de medidas sirven como paliativos, pero que igualmente también tienen mucha incidencia en lo que a mediano o a corto plazo van a seguir enfrentando los países. ¿Por qué hay tantos criterios encontrados respecto a estas medidas entendidas desde un punto de vista temporal? Francés. Bueno, lo de los impuestos a los combustibles en México, esta fórmula data del año 2015, llevábamos 10 años con esta fórmula. Y yo creo que aquí, si ustedes me lo permiten, se focaliza mucho sobre todo en que los gobiernos deberían estar haciendo una estructura en cuanto a su balance presupuestal. ¿Qué me refiero a esto? Cuando cada año en las cámaras diferentes de los países de América Latina determinan cuánto es el dinero que tengo que gastar y cuánto tengo que ingresar, y es cuando empieza el problema de lo que llamamos nosotros el déficit presupuestal. Y ese déficit se compensa en deuda, y esa deuda genera un gran problema para el país. ¿Qué es el inconveniente que se tiene? Es que cuando tú quieres ajustar el gasto que va creciendo año con año y tus ingresos cada día son menores, tratas de poner una mayor cantidad de impuestos, sobre todo te va sobre lo más fácil, combustibles, refrescos, tabaco y todos los impuestos especiales que se tienen. Creo que aquí lo importante, y yo creo que vuelvo y repito y se los digo a ustedes, Honduras yo lo veo como una gran oportunidad porque va a haber una alianza de Estados Unidos con Honduras, por eso varios países fueron a Washington y no solo platicaron del narcotráfico, también platicaron con referente al sector energía. Yo creo que aquí lo importante que se tiene que generar es la atracción de inversión extranjera directa en el país, desde un punto de vista de nueva. Esto me refiero porque la nueva lo que va a generar van a ser nuevos empleos, impuestos que van a tener que pagar las empresas que van a llegar y unos empleos de largo plazo. Pero a partir de eso, de la inversión que se tenga que tener, tiene que estar moderada por la parte de la inversión del sector eléctrico, de la parte del sector energético, que es el sector de hidrocarburos, y en la parte eléctrica, compensar la manufactura, compensar otras estrategias, y por qué no convertirse también en una potencia de generadora de centro de datos también. Hay la forma ahí que se puede tener porque hay agua suficiente. Acuérdense que los centros de datos, casi la mayoría de lo que se necesita es un sistema de enfriamiento y se necesita electricidad. Entonces, creo que en la parte de los combustibles, hoy en día, la parte de la generación eléctrica, sobre todo en Honduras, debe estar muy alineada sobre los planes en el corto y en el largo plazo. Ahorita lo que yo les plantearía a ustedes, bueno, yo estuve muchos años trabajando en Guatemala, en Centroamérica, en El Salvador, haciendo perforación de pozos geotérmicos, y en Sudamérica y en muchas partes del mundo, instalando plantas eléctricas, refinerías y haciendo muchas cosas de ingeniería. Yo creo que en Centroamérica es un punto fundamental hoy en día ante los cambios políticos que se van a poner. Y se lo voy a decir en contexto muy rápido. Ahorita vemos un Medio Oriente complicado. El gas natural licuado que salía de Qatar tiene muchos problemas de la infraestructura. Europa ya no le va a comprar gas a Rusia. China ya está negociando con Estados Unidos, por eso vimos que se aplazó la reunión del presidente Trump con China. Japón ya fue la primera ministra a negociar gas natural licuado. Necesitan gas natural licuado. El problema es que Estados Unidos está creciendo y está yendo una mayor cantidad de plantas de gas natural licuado porque van a tener que cubrir a Europa porque ya no le va a cumplir gas a Rusia, y Centroamérica se convierte en un punto fundamental. ¿Por qué lo digo? El canal de Panamá ya tiene muchos problemas en cuanto a las embarcaciones, pero el Centroamérica se puede convertir en un punto polar de transitar del Caribe hacia el mar Pacífico para cubrir a Asia. Países como Honduras, que tienen posición de dos frentes de aguas, es la parte fundamental. Entonces, si ustedes están viendo ahorita de los combustibles, que yo sé que están caros, porque importan casi la mayoría de todos ellos, tienen más de 3 millones de vehículos en su parque vehicular y consumen más de casi 8 a 10 millones de litros de combustible en forma diaria.
Creo que ahí es donde se tiene que hacer una evaluación de cómo ir dejando paulatinamente a los combustibles si en un momento dado quieren transitar a carros eléctricos, pero depende, para transitar a carros eléctricos necesitas una mayor generación de electricidad, una mejor inversión en transmisión y distribución, y ver cómo están estructuradas las cargas en cada uno de los usuarios finales en cuanto a la generación de la electricidad. ¿Cómo concluyo yo en esta parte que estoy ahorita interviniendo? Es la cuestión geopolítica, porque la guerra va a terminar antes del mes de julio, tiene que acabar mes de julio, porque en Estados Unidos vienen las elecciones intermedias en noviembre y solo quedarían 4 meses para las votaciones. En julio tiene que terminar sí o sí. Y lo que vamos a ver que a partir de los cambios geopolíticos, la posición que tiene Centroamérica hacia Estados Unidos, o una alineación de Venezuela, un cambio de régimen en Cuba, nos deja sin lugar a dudas a poder traer una mayor inversión extranjera directa que genere impuestos, empleos, y el déficit presupuestal que se tenga hoy en día en Honduras pudiera reducir y dejar de estar dependiendo de colocar impuestos altos que en muchos de los casos afecta a la población, porque el costo de cualquier impuesto, de lo que se importe o lo que se esté produciendo, algún impuesto especial, pega directamente a la gente, y eso genera un problema de inflación en el corto y en el largo plazo. Y interesante análisis el que hace usted a nivel de todo lo que está pasando, y que por eso es que pues estamos teniendo precios extremadamente altos, que a la vez, como dice usted, el que más sufre es el que consume tanto combustible como el impacto que esto va a tener en el precio de la energía y el impacto que esto va a tener en todos los productos de la canasta básica. Estamos viendo que aquí en Honduras están subsidiando la gasolina regular y también el diésel, pero a diferencia de otros países que aplican estos subsidios directos al consumidor de combustible, ¿cómo funciona el modelo guatemalteco en el manejo de precios de los hidrocarburos y qué tan efectivo ha sido para el consumidor final? Preguntándole a Erwin Rolando Barrios Torres. Si podemos encender el micrófono, por favor. Disculpas. Sí, le escuchamos. Como les comentaba, en Guatemala el modelo es absolutamente de libre mercado. Las empresas importan, hay empresas que distribuyen y hay otras que transportan, y todo es hecho privados. El modelo en condiciones normales es bueno, ha demostrado tener un valor competitivo frente a los vecinos en la región, pero no estamos preparados para esta situación de crisis, donde no tenemos la manera de amortiguar el alza y tampoco controlar la reducción de precios de los combustibles internacionales. Tenemos una dependencia del 100% de combustibles, no tenemos ninguna autonomía, no tenemos producción local, no tenemos reservas. En ese sentido, el precio del combustible es altamente sensible a los cambios internacionales. Lo que puedo decir es que nos encontramos como en menos de 5 años en una situación en la que tenemos que aprender y emprender unos mecanismos, proponer unos mecanismos de amortiguación de la volatilidad cuando esta se dé, como esta situación que estamos viendo hoy, pero es un tema que llevará tiempo, y las medidas que se están proponiendo ante el legislativo son paliativas de corto plazo y esperamos que pronto las tengamos instaladas. Pero en general, el mercado guatemalteco funciona muy bien y da buenos resultados cuando hay condiciones normales de mercado internacional. ¿Cuáles son esas medidas que están presentándose en el Congreso de Guatemala? Le comentaba que en el Congreso se encuentra en discusión el subsidio al diésel, la gasolina regular y la gasolina super. Okay. También se ha propuesto al GLP, y básicamente la discusión está entre si se subsidio o si se hace una suspensión temporal de impuestos. En mi opinión, desde el lado ejecutivo, es mejor el subsidio, el impacto es el mismo, el beneficio es el mismo, en los impuestos, haciendo un ejemplo, al precio actual del diésel, si se quitan los impuestos, podríamos tener una reducción de alrededor de 5 quetzales,
mientras que el subsidio está propuesto de 10 quetzales. Entonces, es para efectos de la variación que ha tenido el precio en los últimos días, que es casi de 13 quetzales, básicamente el subsidio tiene un mejor impacto para el consumidor final, es más notorio y se traslada directamente con una segunda ola a los precios de la canasta básica y suministros básicos. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden estar con el subsidio sin afectar fuertemente las arcas del Estado? Mire, esta es realmente la situación crítica. No hay subsidio que tolere una permanencia de las condiciones actuales. Me sumo a las expectativas del señor Ramsés, en el sentido que esperamos que la guerra termine pronto, porque en la medida que la guerra se prolongue o se intensifique, los precios pueden ir al alza y los subsidios se agotarán muy pronto. De entrada se está pensando en 1.500 millones de quetzales, 2 meses, podría duplicarse, ¿verdad? Lo cual implicaría unos 4 meses y 3.000 millones de quetzales, pero más allá de eso, la cosa se vuelve insostenible. En Honduras, y yo quiero retomar este tema por algo en lo que reparaba Edgar desde Washington, Edgar Aguilar. En Honduras tenemos un serio problema en el subsector eléctrico con la empresa estatal de energía. Edgar introducía su preocupación respecto al impacto que hoy se ve reflejado en lo que estamos viviendo con el principal agujero negro fiscal que tenemos, que es la estatal eléctrica. Hay un dato por ahí que establece que el 85% del problema fiscal de Honduras lo genera la empresa nacional de energía eléctrica, la estatal eléctrica. ¿Qué hacer con esta institución? Bueno, a mediano y largo plazo ya será una tarea para otro foro muy puntual, pero en tanto como esto que se está juntando agrava más la situación en Honduras. Edgar, ¿cómo lo está viendo usted desde Washington en el análisis? Sí, pues bien, con la NE, ¿verdad? Hemos visto año tras año, gobierno tras gobierno, en las últimas décadas una continuación de un status quo altamente dañino para las finanzas públicas, que todos los hondureños que trabajamos pues duramente y pagamos nuestros impuestos, pagamos la electricidad, estamos subsidiando. Y gran parte de este problema son las pérdidas, alrededor del 35% de la electricidad que entra en el sistema se pierde. Estoy seguro que aún aquí para los panelistas en el foro esto es sorprendente y eso y tiene un costo pues alto en las finanzas. Y lo que ha venido pasando, ¿verdad? Es que cómo se cubre. Entonces la ENE tiene sus costos de operación, paga por el 100% de la electricidad que le entra y que luego la distribuye a los consumidores, pero únicamente recupera alrededor del 60% de eso. Entonces, automáticamente la empresa entra en un estado precario financiero en la que para seguir operando requiere del apoyo de la administración central. Entonces, año tras año, la administración central le transfiere fondos a la NE, aunque estos fondos ni siquiera son el total, porque la otra forma en la que la NE sigue operando es que se endeuda, se atrasa con los generadores, esto aumenta aún más el costo de la energía y se aumenta el pago de intereses, se aumenta el pago de capital por los préstamos que aumentan. Entonces es una situación que, bueno, tenemos esta situación del mercado ahorita en los combustibles fósiles que impactan en todos los precios de energía, pero también tenemos una situación local en el mercado que no es buena. Si tuviéramos, por ejemplo, una empresa nacional de energía eléctrica financieramente sana, imagínense lo que nos podríamos estar ahorrando si no estuviéramos incurriendo nueva deuda cada año. Eso quiere decir que el pago por el interés de esa deuda no sube. Si no nos estuviéramos atrasando con los generadores, eso quiere decir que el costo o el precio de la generación de energía baja, porque ahora los generadores entonces tienen que pagar tienen que cobrar más alto sabiendo que la ENE se va a retrasar con los pagos.
y si también pues la empresa trabajara con más eficiencia operativa, con menos personal, con lo que se necesita únicamente para operar, pero la empresa ha sido altamente politizada, se ha utilizado como un instrumento más para el clientelismo, en vez de pues tecnificarla y promoverla como una empresa que provee un servicio y que ese servicio lo debería de proveer con calidad, que nosotros no tenemos, los apagones pasan a cada rato, con precios competitivos que tampoco lo tenemos, por lo que acabo de explicar, que ya existen esas condiciones en el mercado que no nos permiten acceder a buenos precios, y ahora cuando pasan estas crisis el impacto es aún peor. Y pues también con un servicio que más y más llegue a las comunidades que no tienen el servicio todavía. Pero una empresa que no puede ni cubrir sus costos operativos, imagínense cómo va a cubrir los costos para llegar a personas que todavía no tienen el acceso. Sí, pero vamos a ver. Desde la Comisión Reguladora de Energía nos han dicho nada más que esperemos allá como por el mes de julio. Cíclicamente, ¿cómo se proyectan esa inevitable, debe ser inevitable revisión tarifaria en circunstancias como la que estamos enfrentando, Edgar? Sí, y bueno, tanto con la tarifa eléctrica, ¿verdad? Como con los precios de los combustibles, también ahorita en Honduras estamos viendo un incremento mucho más dramático porque venimos de un periodo en realidad donde no estábamos viendo reflejados los precios de acuerdo a las evaluaciones. En los últimos años, por ejemplo, la administración central seguía empujando a la CRE a que no implementara las tarifas reales. Entonces, bueno, en primer lugar, para el bienestar financiero de la empresa y del sector, esperamos de que en la nueva revisión de la tarifa veamos un costo que refleje en realidad cuáles han sido pues, los costos en el semestre anterior, y esto incluirá, claro, un impacto de lo que está pasando ahorita en los mercados internacionales de los combustibles. Y yo creo que una vez veamos ese costo y ya planeando y haciendo las proyecciones debidas, entonces se cree y se implementen las políticas públicas para proteger a los más vulnerables. Pero es importante que todo esto se maneje de forma transparente. En primer lugar, que veamos los costos reales. En segundo lugar, entonces, que veamos cómo protegemos a quienes podrían tener más problemas pagando esos precios, en vez de ocultarlo todo y no comunicando a la población cuáles han sido en realidad los costos, y de esta forma, de una forma implícita, pasando esta responsabilidad ya sea a la administración central y luego a tener que recurrir a préstamos o al uso pues, del dinero de los impuestos para poder facilitar el acceso a estos precios que en realidad no son reales. Entonces, yo personalmente no estoy en contra de los subsidios. Creo que las personas que más lo necesitan deben de tener algunas facilidades, especialmente cuando es para la productividad, pero no hemos visto claridad en cómo estos subsidios se focalizan, en cómo estos subsidios se estructuran, y lo principal, precios que en primer lugar reflejen los costos reales. No podemos seguir con una CRE que responda a principios que no sean meramente técnicos. Bueno, ¿y sabe cuál es el problema? El problema es que Honduras compra energía cara. Entonces, ¿cómo queremos nosotros tener energía barata en nuestras casas? Y compramos energía cara, y todo esto tiene una repercusión en el costo de vida, un costo que realmente ya está insostenible para muchos hogares, y esto se debe al mal manejo de las autoridades en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y es por eso que viene mi siguiente pregunta para Ramsés Pech sobre su expertise. ¿Qué tan viable es rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sin trasladar los mayores costos o tarifas eléctricas a las finanzas públicas, pero también no ahorcar al consumidor final? Bueno, yo creo que, a ver, también hicimos un análisis el fin de semana y más o menos calculé
que en lo que están ustedes pagando en Honduras por cada kilowatt, más o menos entre el 50 y el 60% se va en la generación de la electricidad. En la transmisión el costo es entre un 7 y un 10, la distribución entre un 20 y un 25%, y ya para el usuario final es la diferencia. ¿Dónde deben de concentrarse en Honduras? En la forma como se está generando la electricidad. ¿Cómo generan la electricidad? Con bustolio, con búnker y con diésel. Esos combustibles los tienen que traer de importación, y como estos combustibles están ligados mucho a la variación del petróleo crudo porque son derivados del mismo, esto incrementa sobre todo cada kilowatt que estás pagando. Pues por ejemplo, ahorita viene en mayo, y en mayo, acuérdense que viene el incremento de las temperaturas, la utilización de la electricidad, y en Honduras se mantiene todavía un horario en donde tienen una hora menos de luz por las tardes, que cuando uno revisa el pico de ustedes de la mayor demanda, empieza después de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, cuando existe una mayor demanda, y es cuando las plantas de generación se estresan, y hay algunos lugares apagones porque en las líneas de distribución no están teniendo la capacidad necesaria para que llegue esa electricidad al usuario final. ¿Qué es lo que yo sí que les propondría? Ustedes no producen electricidad con gas natural. Podrían poner plantas de gas de licuefacción para que puedan importar gas natural de Estados Unidos. Ahorita que tienen la oportunidad con la posguerra, Estados Unidos necesita vender gas natural. Pueden colocar una refinería. Con esto pudieran bajar los costos de la generación de la electricidad, del combustible, porque ya no importarían tanto. Pondrían plantas de gas natural licuado con gas natural. Es menos contaminante que el diésel o el búnker que están utilizando, o el combustible que están utilizando para generar. Es casi 3 veces menos la contaminación con gas natural. Y podrían tener, con ese gas natural, poder hacer la exportación hacia China, hacia otros países, poniendo del otro lado de la costa otras plantas. Entonces, yo creo que aquí lo inmediato, que creo que si van a tener una discusión en el corto plazo, es: genero mucha electricidad con algo que cambia mucho y me cuesta mucho y contamina, como son los derivados del petróleo, como lo que acabo de comentar, que es el búnker, el diésel o el combustible que utilizan. Si yo cambio a gas natural, automáticamente puedo tener una reducción, cuando menos entre un 20 hasta un 30% en el costo de la electricidad. Puedo bajarle todavía más si invierto en transmisión y distribución, y yo les aseguro que la electricidad, en el dado caso que exista un cambio, sobre todo para tener la generación y las revoluciones necesarias en la línea de transmisión, que la eólica y la solar, sobre todo la solar, depende de que pongas baterías para que exista una continuidad y no tengas problemas de la electricidad. Creo que en ese plan deberían de estar visualizándose en el corto plazo, dejar de utilizar y generar electricidad con la parte térmica de los combustibles caros, y la parte renovable, sí, continuar con paneles solares, pero todo panel que se llegue a instalar tiene que tener su propio banco de baterías e invertir en transmisión y distribución. Esto es dinero, y si es dinero, creo que la Constitución debería de ayudar a traer y hacer contratos que yo le llamo mixtos, que son los que se están implementando también en México, en donde el gobierno tiene una participación, sobre todo en las cuestiones legales, administrativas, derechos de vías y todo eso, que le ayuda al inversionista, y el inversionista que asuma el riesgo de la inversión que está trayendo, y el costo financiero y todo lo asuma, y que no lo asuma el gobierno. Esa es una de las políticas que creo que se debería implementar en Honduras, y esto podría llevar consigo dudas a reducir el déficit presupuestal, aumentar los ingresos y posiblemente gastar un poco más, dejando a un lado el subsidio y sobre todo concentrándose en traer nuevas inversiones y nuevos tipos de modelos de negocio. Excelente. Bueno, en el caso de Guatemala, lo conversábamos aquí con Jackie, el modelo energético guatemalteco es mixto, se basa en un sistema mixto y diversificado, es decir, la generación, que es lo mismo decir producción, está descentralizada, la distribución, que es la comercialización, está también bajo un mercado concentrado por 2 empresas privadas, pero en este caso, bueno, regulado por la Comisión Nacional de Energía y regulado también por el Ministerio de Energía y Minas. Su viceministro está con nosotros aquí en el foro. ¿Cómo este modelo mixto, digamos, ha logrado mitigar un tanto los efectos de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y su repercusión en los precios de los combustibles, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que más preocupa, que es
la factura eléctrica que obviamente en todos nuestros países se convierte en un problema serio para el consumidor. Ingeniero Barrios. Mire, el sistema guatemalteco obliga a las distribuidoras a hacer contratos de por lo menos 2 años con los generadores, lo que llamamos el PEG. En ese sentido, la distribuidora asegura precios estables a sus consumidores, basados en esos contratos que deben ser resilientes ante este tipo de volatilidades. De modo tal que el consumidor en tema de la tarifa eléctrica no va a ser directa ni de manera magnífica afectado por el tema del conflicto. Cada 3 meses se hacen ajustes relacionados con la participación, en este caso, de combustibles fósiles en la generación, y ahí va a llegar la variación, pero la mayor parte de la energía nuestra está siendo generada por energías renovables. Entonces, nuestra matriz energética es bastante resiliente a la situación de conflicto que se está dando en Irán. En ese sentido, la mayor parte de la generación se da por las hidroeléctricas, y hay una participación importante de biomasa que se está usando caña bagazo de caña para producir energía eléctrica, y eso permite tener poca sensibilidad o una menor sensibilidad a las variaciones de los precios de los combustibles fósiles. Nos separamos unos minutos, vamos a una pausa en foros HRN-TSI, generación de políticas públicas en materia de energía y su influencia para mitigar el alza de los precios. Ya volvemos con más. La generación de políticas públicas en materia de energía y su influencia para mitigar el alza en el precio de los bienes y servicios ha sido el tema que hemos abordado en foros HRN-TSI en momentos en que se incrementa la tensión en Medio Oriente con un fuerte impacto en un mercado petrolero altamente volátil. Honduras es un país que depende totalmente de energía térmica, por cierto, más costosa. El 55% de la generación es térmica. Otra de las desventajas de nuestro país es que no contamos con una política para promover la expansión de la energía limpia. Los expertos invitados en foros HRN-TSI han cuestionado que en lugar de enfocarse en los precios de los derivados del petróleo, Honduras podría contemplar la instalación de una refinería y la importación de crudo de Venezuela. Adicionalmente, se ha colocado en la mesa de las propuestas la focalización de los subsidios a fin de que, en efecto, estén dirigidos a los grupos más vulnerables. Lo ideal es que los impuestos a los derivados del petróleo sean más flexibles, han comentado los expertos que han participado en este espacio de debate con argumentos. Analistas extranjeros nos han advertido que vamos a depender de la generación de energía fósil por lo menos en 8 décadas más. En México, un país productor de petróleo, los subsidios a los carburantes están eliminados desde 2015. Los precios de los carburantes se han mantenido a pesar de la alta volatilidad en el mercado internacional. En Guatemala está en la agenda legislativa el otorgamiento del subsidio o la suspensión de los impuestos a los combustibles. Por otra parte, el teletrabajo con el fin de disminuir el consumo de los derivados del petróleo. A los países que dependemos de la importación del petróleo, como es el caso de Honduras, nos queda tomar medidas inmediatas. También proyectar un plan de transición de generación de energía, volver más flexible la imposición de cargas tributarias y la formación de un fondo que permita mantener una banda de costos estables en momentos de nerviosismo en el mercado petrolero internacional. Vamos de inmediato con las conclusiones de nuestros invitados y vamos a empezar con Edgar Aguilar, investigador y especialista en energía que se ubica en Washington, pero es hondureño.
Sí, bueno, gracias por el espacio. Creo que los momentos de crisis nos deben de incentivar a la población a pedir soluciones claras y duraderas. Hemos venido con años, la verdad, normalizando el tema de los apagones, normalizando esta gran volatilidad en los precios de los combustibles. Entonces creo que es momento, y especialmente en la coyuntura de un nuevo gobierno, que pidamos una estrategia, que pidamos plan y que pidamos implementación a corto plazo, pues que cambie este status quo y que de verdad incremente la adopción de energía limpia, energía que no sea dependiente tanto de los mercados internacionales y también de políticas y reglas claras en los mercados para que tengamos opción y especialmente que esto reduzca los costos de energía que pagamos en los diferentes campos, tanto con la electricidad como con los combustibles para transporte. Vamos ahora con las conclusiones de Ramsés Pech, asesor de Energía y Economía de México, reconocido como uno de los 100 líderes del sector energético en México por la revista Petróleo y Energía. Hay que entender que la posguerra, que creo que va a estar dentro de poco, Estados Unidos va a ser quien va a controlar el precio del petróleo crudo, la comercialización del gas natural licuado a diferentes países, y Honduras tiene una gran oportunidad de poder ser aliado de Estados Unidos, sobre todo poder tener tecnología como puede ser refinerías, plantas nucleares de menor escala, tener plantas de licuefacción de gas natural, y con todo ello pudieran reducir, sobre todo, número uno, los precios de los combustibles para la parte automotriz, el precio de el costo de la generación de la electricidad a tener acceso al gas natural. El gas natural licuado puede estar muy barato, comparación como lo venden en Europa por la cercanía y la logística que podrían tener ahora que tienen puertos, la construcción de ductos, y creo que tendría que hacerse un balance entre lo que Honduras quiere gastar e ingresar, reducir el déficit y no caer en la parte de los subsidios, porque realmente el subsidio es un egreso que tiene que salir del erario público y esto genera un gran problema deficitario que se convertirá, sin lugar a duda, en una deuda de largo plazo, que hoy debemos de reducir esa deuda y mejor atraer inversión extranjera directa que genere empleos, baja inflación y sobre todo el poder adquisitivo y el Producto Interno Bruto de cada persona se incremente en lo largo de estos años que están por venir. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con las conclusiones del ingeniero Erwin Rolando Barrios Torres. Él es viceministro de Energía y Minas, encargado de las áreas de hidrocarburos y minería de Guatemala. Gracias. Guatemala es un país 100% dependiente de los combustibles fósiles importados. Su mercado es libre y ha funcionado muy bien en condiciones normales. En estas circunstancias de la guerra en Irán, demuestra que es sensible a las variaciones del precio, principalmente cuando son al alza. Debemos trabajar en una propuesta que le dé alguna cierta maniobrabilidad al Ejecutivo. En este caso, probablemente proponer un fondo que se active cuando estas circunstancias se puedan dar en el futuro. En la situación presente no la tenemos y por tanto estamos pendientes de que en el legislativo se pueda aprobar el subsidio, que es una medida temporal de corto plazo y esperando que la guerra también sea de corto plazo. Debo mencionar que en junio de este año va a implementarse la Ley 257-2025, que es relacionada a agregar al combustible una mezcla del 10% de etanol. Con esto creemos que vamos a dar un paliativo a los precios de combustible, porque el etanol pues es más estable, es más barato en general, históricamente hablando, y va a funcionar como un amortiguador de precios a los combustibles al consumidor final, básicamente de gasolina súper irregular. Y finalmente, pues nos vemos obligados a mantener nuestra línea de autonomía energética, desarrollando los sistemas renovables de energía. En la PEG pues ha llegado muchísima oferta solar con baterías, como lo dice el señor Ramsés, y tenemos que aprovechar todo el recurso geotérmico que tiene nuestro país. Esas serían mis conclusiones. Gracias. Bien. Gracias, ingeniero. Gracias a nuestros panelistas en Foros HRN, TS. Y estos aportes son
invaluables para nosotros e insistimos, ojalá que nuestras autoridades hayan estado tomando nota de lo que ustedes han aportado. Gracias a estos invitados de lujo que hemos tenido en Foros HRN TSI. Gracias a nuestros oyentes en HRN, a nuestros televidentes en TSI, a todo este equipo de producción liderado por Yaeli Chinchilla. Y será, mi estimada Jackie, hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado. Ha sido un enorme gusto estar con usted y esperamos, como usted dice, que así es, que lo vean como debe de verse las autoridades y que escuchen todas estas recomendaciones que hoy nos han dado. Nos vamos, gracias. Feliz Semana Santa para todos.